Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Hoy, el día de hoy, tienen que entregar una tarea y estaba revisando que la mayoría pues no lo ha entregado. Entonces voy a explicar un poquito, voy a hacer una breve introducción del tema pasado porque creo que todavía no estaba publicado ahí en YouTube. Entonces, si no, voy a subir un video tutorial que hice acerca del tema y lo voy a subir en aula virtual también para que ustedes tengan acceso a la clase de taxonomía. Entonces, pero voy a hacer un breve repaso. Ya voy a tardar unos 10 minutos para repasar un poco del contenido de la clase pasada, que se habló de taxonomía, y ya después hablo sobre el tema del día de hoy, que va a ser sobre los reinos en la naturaleza. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder hablarles sobre, así brevemente. Como les digo, va a ser un repaso porque la clase se dio la vez pasada, pero si ustedes pues, tuvieran la oportunidad de volverlo a ver después el video, como les digo, les voy a subir el enlace en aula virtual para que ustedes lo puedan ver. Y también les comento que la tarea que tienen que entregar hoy, les voy a prolongar un poquito más el tiempo para el fin de semana, para que tengan un poquito pues de chance de poder, de ver el video que les dije que les voy a subir en aula virtual, y así pues puedan realizar un poquito más tranquilos, ¿verdad? Para que no estén corriendo el día de hoy. Entonces, está para la fecha de hoy, tienen que entregarlo el día de hoy, pero les voy a prolongar el fin de semana para que ustedes lo puedan hacer y entregar, pero tampoco se confíen, ¿verdad? Sino solo es para que tratar de comprenderlos y entonces les voy a prolongar 2 días más para que la hagan. Entonces, voy a compartir mi pantalla y les voy a hablar sobre un repaso sobre el tema pasado. Entonces, solo para ir repasando, ¿verdad? Como les digo, también les voy a subir ahí el video tutorial para que tengan la oportunidad de verlo más tranquilamente en su casa, pero les voy a hacer un breve resumen. Entonces, este sería el tema de la semana pasada, que hablamos sobre lo que es taxonomía. Entonces, la taxonomía prácticamente es la clasificación de organismos vivos. Esa sería la taxonomía. Y en la taxonomía existen reglas y leyes para clasificar a los seres vivos. Es decir, hay grupos en los cuales se clasifican a los seres vivos. Ustedes, digamos, nosotros como personas, no podemos estar en el mismo grupo que están los perros, digamos, o que están los gatos. O los perros no pueden estar en el mismo grupo que están los gatos. Y así, entonces, la taxonomía nos ayuda a resolver este tipo de problemas en la organización de los seres vivos. Entonces, eso es el fundamento de la taxonomía, organizar a los seres vivos según el tipo de especie que sean, ¿verdad? Entonces, digamos en el caso de los tigres, los pumas, los gatos, todos esos son felinos y pertenecen a una misma especie, digamos, pertenecen a una misma familia. Claro que cada uno tiene algunos rasgos que los van caracterizando, pero al final todos pertenecen a lo mismo, en caso de que son del caso felino, ¿verdad? Y los perros, pues, digamos, pertenecen a otro tipo de descendencia, como son los lobos. Entonces, esa evolución de los lobos es que se han formado lo que es los perros, ¿verdad? Y así es como a medida que los seres vivos van evolucionando, entonces pertenecen a la misma familia. Como les mencionaba, el perro es la evolución prácticamente del lobo. Y igual de los gatos, ¿verdad? Tienen su evolución. Como por ejemplo antes los tigres de Bengala, aquellos que tienen unos como colmillones que aparecen en aquella película de la Era de Hielo, ¿verdad? Ellos han tenido su evolución y han surgido otros animales, pero que tienen las mismas características, se puede decir. Entonces, este sería la taxonomía. En sí eso sería, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué así con mis palabras en qué significa la taxonomía, que sería
ordenarlos, ¿verdad? Esta persona que vemos acá, que se llama Carl von Linné, es prácticamente la que comenzó con esta organización. Comenzó a organizar a los seres vivos de esta manera y pues él estableció esto que tienen acá o lo que ven ustedes como que está resaltado con un azul pues más, o más fuerte, que se llama nomenclatura binómica, que prácticamente es el que le da el nombre a los seres vivos. Es decir, los clasifica, los organiza y esa nomenclatura binómica es la que se da como nombre científico, digamos. Entonces, la nomenclatura binómica de un perro es Can lepus. Esa es su nomenclatura binómica. En otras palabras, es su nombre científico. Pero esta fue la persona que empezó con todo esto. Entonces aquí tenemos el nombre científico, que sería la nomenclatura binómica, ¿verdad? Entonces aquí tengo un ejemplo, que este Canis lupus es el nombre del perro, solo que un nombre científico, donde la primera palabra, canis, significa género, y la segunda palabra, pues, significa especie en la que se trata. Entonces, por eso se llama binomial. ¿Por qué? Porque tiene dos palabras, ¿verdad? La primera que pertenece al género, que es canis, y la segunda que es lupus. Ahora, el nombre pareciera ser un poco raro, ¿verdad? Y que no se acomode, que se alinea, digamos, a nuestra forma de hablar. En realidad es porque no es un idioma español, sino es un idioma latín. Porque las personas que empezaron con todo esto quisieron pues establecer el idioma, digamos, el nombre científico, taxonómico, lo quisieron hacer muy general, ¿verdad? Que en todas las partes del mundo se conociera pues el latín. Entonces ellos como que quisieron como que si fuera el latín fuera un idioma universal, es decir, que todos lo conocieran, ¿verdad? Entonces establecieron para el nombre científico como Canis lupus, en el caso del perro, pero este Canis lupus es de origen latín, es decir, estas palabras que están acá son de origen latín. Entonces, así es como se obtiene el nombre científico, ¿verdad? Y según el rango morfológico, ¿qué quiere decir esto? Significa que el rango morfológico se refiere a la forma de los seres vivos y su evolución. Es decir, de que cada ser vivo que está aquí en el planeta Tierra, pues ha tenido algún tipo de evolución. Como ya les mencionaba, el lobo también evolucionó al perro. Y entonces esa evolución tiene su rango morfológico, donde tenemos el dominio, el reino. Esto del reino es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a profundizar un poquito más sobre esto. El filodivisión, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Entonces, estas son las 7 características. Bueno, aquí hay 8, ¿verdad? Pero son las características que forman la taxonomía. Entonces, digamos, en el caso del dominio, que ahorita voy a hablar rápidamente, existen 3 tipos de dominio. Está el eucaria, el archa y el bacteria. Y el dominio bacteria, ¿verdad? En el dominio eucaria vamos a establecer todos aquellos organismos vivos que tengan célula eucariota, es decir, que tengan ya célula animal o célula vegetal. En el dominio archa prácticamente están lo que son los, digamos, las amebas o algún tipo de organismo que es unicelular. Y en el caso del dominio, pues bacterias, están todo lo que están las bacterias, ¿verdad? Que sería entonces la que tienen como predominancia la célula procariota. Entonces, ese sería el dominio. O sea que el dominio entonces sería prácticamente el tipo de célula que tenga el ser vivo. Digamos, si seguimos tomando el ejemplo del perro, entonces sería la célula eucariota, ¿verdad? La célula animal. Entonces sería el dominio eucario, que como les decía también está en el mismo idioma latín, ¿verdad? Eucario. Entonces ahí vamos a empezar a definir primero el dominio. En el reino, que es lo que vamos a hablar ahorita, pues
Existen 4 reinos que anteriormente estaba el reino Monera, pero actualmente ya no se menciona. Entonces solo tenemos como primordiales, tenemos el reino protista, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Entonces nosotros vamos a clasificar al ser vivo. Bueno, de primero ya dijimos que tiene el dominio eucaria. ¿Por qué? Porque tiene una célula eucariota, en el caso del perro, ¿verdad? Y después vamos a decir de que a qué tipo de reino pertenece. ¿Será que pertenece a de los hongos? No, ¿verdad? Porque no es un hongo. Entonces va a pertenecer al reino de los animales, porque su célula también así lo permite. Entonces ya establecimos su dominio y ahora ya establecimos su reino y la división que va a ser entonces agrupar los seres vivos por su mismo sistema de organización. Digamos, el ejemplo acá sería que si son vertebrados o invertebrados. Entonces, en la división vamos a establecer el tipo de tejido, ¿verdad? Si posee o no posee tejido. En el caso de ¿qué tipos de tejidos posee, verdad? En el caso del perro, pues sí, sí tiene un tejido, ¿verdad? Tejido óseo, que sería, en el caso de, pertenece a los vertebrados. Entonces, vamos a establecer, pues, la división. Digamos, aquí también hay otro ejemplo que dice en el reino del reino animal, las almejas, los caracoles y los pulpos tienen el mismo tipo de tejido, reproducción, órganos y sistemas. Entonces, en esta división, también, digamos, los pulpos son, digámoslo de esta manera, son también animales, ¿verdad? Pero no tienen sistema óseo, es decir, no tienen huesos, no tienen vértebras, son invertebrados, pero podemos decir de que pertenecen al mismo reino, porque son el perro y el pulpo son animales, entonces pertenecen al mismo reino. Pero hay otras cosas que ya los van caracterizando, ¿verdad? Hay unas cosas donde pues ya hay que estar clasificándolos. Entonces, esa sería la división, igual en las plantas, ¿verdad? Las plantas podemos mencionar un montón, pero hay características que ya los van diferenciando. En el clase, digamos, los filos, esas divisiones se van a dividir en algunas clases por características más comunes que hay entre ellos, es decir, por la semejanza de mayores que existe entre los integrantes de un filo. Digamos, entonces aquí es donde ya se va clasificando, por ejemplo, ya se le va asignando un tipo de nombre. Digamos, en las plantas, los nombres de las clases deben de llevar el sufijo opsida. Y digamos, en algas ya tienen otro sufijo, ¿verdad? Y en hongos también ya tienen otros sufijos. Entonces aquí ya es como que se va determinando algún tipo de... Y en el caso de las en plantas tiene este sufijo. Y también, digamos, en el caso de animales y bacterias no hay obligación de sufijo concreto para nombrar la clase de las subclases. Entonces es de esta manera como que se va clasificando, ¿verdad? Y el orden, es decir, de que en la división tenemos una clasificación. En la división hay que clasificar, ¿verdad? Aquí como lo dijimos. Entre características más comunes, es decir, los pulpos y algunas pues especies que son de marítimas, entonces tienen características comunes, pero entonces estas las vamos a clasificar según su clase. Y en el caso del orden, pues ya es una división de la clase. Entonces dice que también es una división de la categoría anterior. El orden es una división de la clase que también se basa en características comunes de algunos seres vivos. Entonces prácticamente la clase, la división, la clase y el orden vienen muy relacionadas. Tienen características pues comunes. En el caso del género, es la categoría taxonómica que emparenta a las especies relacionadas entre sí por medio de su evolución. Entonces, digamos, por eso con los que les decía, ¿verdad? Que el género establece, por ejemplo, si tienen algo en común según su evolución. Si tomamos de nuevo el ejemplo del perro, tiene su parentesco con el lobo,
porque fue su evolución. O sea, el lobo fue evolucionando y llegó a ser perro, solo que ya se domesticó, ¿verdad? Prácticamente el perro se podría decir que es como que el lobo domesticado. Entonces, a eso de ahí donde es el género. Y la especie, entonces sería ya precisamente hablar directamente del perro, del lobo o de algún tipo de animal, pero que pertenezcan a la misma familia. Que prácticamente es como que en el género podemos, como les decía, podemos decir el lobo, el coyote, el perro. Digamos que esos tres pertenecen al mismo género. En la especie, entonces ya lo vamos clasificando. Bueno, el perro es otra especie, ¿verdad? El lobo es otra especie. El coyote es otra especie, pero pertenecen al mismo género. Porque si se dan cuenta, tienen rasgos muy parecidos, ¿verdad? Físicamente. Entonces aquí tengo un ejemplo, tal vez con este ejemplo ya se va a entender un poco más. Por lo general, para hacer la taxonomía de algún ser vivo, siempre se empieza desde lo más pequeño, digámoslo así, que sería la especie, y se termina por el dominio. Si recuerdan el rango morfológico, vamos a mostrarlo, de primero es el dominio, después el reino, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ese es el orden. De primero sería el dominio. Pero cuando ustedes van a realizar la taxonomía de algún ser vivo, es recomendable empezar al revés, es decir, empezar primero desde la especie. Entonces, se investiga, ¿va? Por ejemplo, se investiga la especie del perro, ¿verdad? Aquí tenemos en el ejemplo del perro, siempre siguiendo con el mismo ejemplo. Entonces, vamos a decir de que el perro es de especie Lipus. Esa es su especie, Lipus, así se le conoce. Como les digo, este nombre es latín, entonces la especie del perro sería Lipus. El género, como pertenece al género de los coyotes y de los lobos, entonces van a ser Canis. Entonces, el género va a ser Canis. Y la familia va a ser Canidae. Es decir, de que todo esto pues tiene un grupo, es un grupo muy, pues va a pertenecer que, si se dan cuenta, se deriva del género, ¿verdad? Solo que se le agrega este sufijo, ¿verdad? Se quita la I y la S, o se quita solamente la S y se le agrega DAE. Entonces, prácticamente el nombre de la familia va a ser lo mismo que el género, solo que va a tener un sufijo AE. Pero va a depender, ¿verdad? Si estamos hablando de plantas, entonces el sufijo va a cambiar. Si estamos hablando de bacterias, el sufijo va a cambiar. Y el orden, ¿cuál es su tipo de alimentación digamos, del ser vivo? El orden, entonces su tipo de alimentación va a ser carnívoro. Porque prácticamente es heterótrofo, es decir, de que necesita de otro ser vivo para poder alimentarse, entonces es heterótrofo, no es autótrofo como, digamos, las plantas. Entonces ahí es donde se determina lo que es el orden, que es carnívoro, porque los perros normalmente comen carne, ¿verdad? Los lobos también, los coyotes también comen carne, entonces son carnívoros. Eso corresponde al orden. En cuestión de la clase, ¿qué clase, qué tipo de animal es? Si es mamífero, si es ovípero o cualquier otro. Entonces, en la clase vamos a decir de que en el caso del perro es mamífero, ¿verdad? En el caso del perro es mamífero, según la clase. En la división, que sería el filum, que como se les mencionaba, la división tiene nombre también de filum. Entonces va a tener vértebras. En el caso del perro tiene un esqueleto y tiene una vértebra, ¿verdad? En el caso, digamos, si hablamos de un pulpo, no tiene vértebras, entonces es invertebrado. Entonces en la división sería invertebrado. Y tendríamos que ver si en la clase del pulpo, qué tipo de seres, ¿verdad? Si es mamífero o cualquier otro, y también qué es lo que en el orden estableceríamos, entonces, qué es lo que come. El pulpo, si es carnívoro, o cómo es que se alimenta el pulpo, ¿verdad? Entonces ahí iría el orden. En el caso del reino, pues sabemos todos que el perro es un animal, entonces pertenece al reino animal. Y en el dominio, como les decía, va a depender de su tipo de célula que tenga.
cómo está compuesto, o sea, qué células, con qué células se forman sus tejidos del perro. En el caso del perro, tenemos que es la célula eucariota, porque pertenece a los animales. Entonces la célula eucariota sería su dominio, porque ese sería su tipo de célula que tiene, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Con el ejemplo creo que se entendió más. No sé si tienen alguna duda. Y eso es lo que tienen que hacer como tarea. Entonces, como tarea, ustedes lo que tienen que hacer es hacer la taxonomía de algún ser vivo del que ustedes quieran, por ejemplo, del oso. Buscan ahí, digamos, del oso. Y entonces ustedes me van a hacer esa taxonomía, o sea, cuál sería su orden, su división y todo eso. Así como les puse en el ejemplo, a diferencia que ustedes le van a agregar alguna imagen donde van a identificar al tipo de ser vivo. Si ustedes quieren hacer la taxonomía, por ejemplo, del maíz o de alguna planta, también la van a poder hacer y le agregan la imagen y la van a ir clasificando según según el reino de la naturaleza que poseen, según el tipo de célula que tiene. Todo eso, entonces, ustedes lo van a ir haciendo su taxonomía. Y lo que voy a hacer es prácticamente les voy a subir el video tutorial al aula virtual, que lo van a encontrar en la sección de enlaces, y también les voy a subir esta presentación para que ustedes pues puedan leerlo y puedan hacer un resumen que sería prácticamente la tarea que tienen que entregar el día de hoy. Pero, como ya les dije, entonces les voy a prolongar un poquito más el sábado y domingo para que puedan entregar la tarea que tienen que entregar hoy, ¿verdad? Considerando de que tal vez algunos pues no tenían muy bien la idea de cómo hacerlo, pero ahora ya saben y les voy a prolongar un poquito más el tiempo. Entonces ahora les voy a compartir las diapositivas de la clase del día de hoy, que serían los reinos de la naturaleza. Ahorita les comparto, permítanme. Entonces, esto sería para el tema de hoy, que sería reinos de la naturaleza. Entonces, vamos a empezar. Los reinos de la naturaleza, prácticamente, como les dije, se dividen en protista, fungi, que sería el de los hongos, plantae, que sería de las plantas, solo que en algunos textos aparece con este nombre, y animalia, que sería el de los animales. En algunos otros tienen agregado, por ejemplo, el reino monera, pero el reino monera habla prácticamente a lo que es bacterias. Pero como les mencionaba, las bacterias ya no están clasificadas como algún reino de la naturaleza, sino ya solo están clasificadas como un dominio. Entonces, como les vuelvo a recordar, el dominio, hay 3 tipos de dominio. ¿Y cómo se determina el dominio? Según el tipo de célula que tiene el ser vivo, ¿verdad? Por ejemplo, está el dominio eucaria, el dominio archa y el dominio bacteria. Entonces, si se dan cuenta, la bacteria ya aparece como un dominio, ya no tanto como un reino. Pero en algunos textos aparece como reino monera, pero ya son un poco desactualizados, ¿verdad? Al final solo se establecen 4 tipos de reinos: protista, fungi, el de las plantas y animales. Entonces, digamos, en la clasificación de los reinos se basa en qué nos podemos basar para clasificar a los reinos. De primero, en el tipo de célula, ¿verdad? Recordemos que hay 2 células, la célula eucariota y la célula procariota. La eucariota es la que no tiene, o la que sí tiene núcleo, y la procariota es la que no tiene núcleo. Si nosotros recordamos la genética, en el caso de los de segundo básico, la genética se encuentra dentro del núcleo. Entonces, digamos, en el caso de la célula eucariota, el material genético está dentro de este núcleo. En el caso del procariota, de la célula procariota, hay un material genético también, pero no está encerrado en un núcleo, sino simplemente está esparcido en toda la célula. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que la eucariota pues tiene un núcleo y la procariota no tiene núcleo. Y en eso se basa para clasificar a los reinos. Entonces, de primero, el tipo de célula. La otra condición para clasificar los reinos también fue el número de células. Es decir, algunos seres vivos son unicelulares, que solamente tienen una célula,
pero que esa célula es el todo. Y otros seres vivos que tienen varias células, que serían pluricelulares, y que a través de esto pues se forman algunos tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, el de los músculos, que el tejido muscular se forma a través de varias células. O también los huesos. Los huesos están formados por varias células. Y también por la presencia o ausencia de tejido. En el caso de los animales, de las plantas y de las personas, tienen un tejido. El tejido de los músculos, el tejido de los huesos, el tejido epitelial, que sería prácticamente nuestra piel en sí. Y también los animales pues presentan algún tipo de tejido. Las plantas también. Entonces, en eso se basa la clasificación. Si tienen tipo de células, número de células, si tienen o no tienen tejido, y también su tipo de nutrición. Por ejemplo, aquí hay los tipos de nutrición son los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son los que prácticamente producen su propio alimento. Los heterótrofos son aquellos que necesitan de otros organismos vivos para poder alimentarse. Aquí tenemos, por ejemplo, que los herbívoros, que están estos animales, ¿verdad? Que no precisamente se coman a otro animal para sobrevivir, pero eso sí, prácticamente necesitan de las plantas para poder sobrevivir. Y las plantas son un ser vivo, entonces son heterótrofos. Y así tenemos otra, pues, diferente, los carnívoros, los omnívoros, que prácticamente son otro tipo de relacionado a los huevos. Y eso serían, pues, la clasificación de los reinos. Tipo de célula, número de células, presencia o ausencia de tejido y tipo de nutrición. Tomando estas consideraciones, se van a clasificar y se van a establecer reinos en la naturaleza. El primer reino sería el reino protista, que como les mencionaba, este reino está por el dominio eucaria, es decir, de que su tipo de célula es eucariota, es decir, tiene un núcleo. Dice que son organismos unicelulares eucariotas. ¿Qué significa unicelular? Que solamente tienen una célula y que esa célula pues prácticamente es un todo. O sea que una célula va a determinar a este ser vivo como un todo. Por lo general habitan en ambientes húmedos o acuáticos. Entonces, si se dan cuenta, los ambientes donde están este tipo de seres vivos es en la humedad o debajo del mar o pues en sustancias pues donde haya mucho líquido. Y su reproducción va a ser asexual, es decir, de que se pueden duplicar, estos seres vivos se pueden duplicar, pero no hay necesidad de dos agentes, ¿verdad? Como en el caso de los animales o de los seres vivos, que no necesitan pues que solamente necesitan de sí mismos para poder reproducirse. Hacen copias idénticas a ellos, ¿verdad? Entonces, es asexual, por eso dice que aquí su reproducción es mitosis. Entonces, la clasificación de los protistos. Hay dos tipos de seres protistos. Están las algas, que las algas vienen siendo como que no son plantas, sino su sistema es diferente y por lo tanto no pertenecen a las mismas, a lo mismo que las plantas. Digamos que una de las diferencias es de que las algas no presentan tejido, a diferencia de las plantas. Las plantas sí presentan algún tipo de tejido, y lo cual los hace pluricelulares, es decir, que deben de tener un montón de células, y que las algas no. Los protozoos, que serían prácticamente estas que tenemos acá, como las amebas, que su núcleo, o sea, que es una célula, pero que la célula es el todo. Entonces vamos a ver, digamos, las algas se encuentran en lagos y océanos. Desarrollan el 70% de actividad fotosintética de la Tierra. Es decir, de que estas algas siempre se van a encontrar en los lagos y en los océanos. Ahí es su hábitat. Y
se desarrolla el 70%, es decir, de que las plantas también acostumbran a hacer este tipo de proceso, ¿verdad? La fotosíntesis, que a través de los rayos solares, pues van absorbiendo energía y la transforman en nutrientes para ellos. Pero en el caso de las algas es que la mayor parte, digamos, todos los seres vivos que utilizan la fotosíntesis, el 70% de todos los seres vivos que utilizan este proceso de absorción de nutrientes, lo hacen las algas. Es decir, de que las plantas es una minoría. Y normalmente es mayor las algas. Y tenemos algunos tipos de algas. Por ejemplo, tenemos las algas verdes, rojas, pardas, doradas y dinoflageladas, que aquí a la par están las imágenes. Por ejemplo, las verdes van a tener esta apariencia. Las algas verdes tienen esta apariencia. Las rojas van a tener esta otra apariencia. Las pardas tienen esta forma. Las doradas tienen esta forma que estoy señalando acá. Y las dinoflageladas pues tienen esta otra forma. Entonces, esos son los tipos de algas que existen. Y en el caso de los protozoos, obtienen su alimento de otros organismos. Entonces, estos organismos vivientes son heterótrofos porque necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. Según la estructura que poseen, así se desplazan. Entonces, según la forma que tengan estos protozoos, pues así va a ser su movimiento o así se van a movilizarse. En la clasificación de los protozoos tenemos, por ejemplo, el flagelos, ameboides o sarcodinos, esporozoiros, que serían otro tipo, y los ciliados. Los ciliados, pues prácticamente serían otro tipo de protozoos, pero todos estos tipos de protozoos se distinguieron en base a su forma. Aquí tengo una imagen de prácticamente cómo sería un protozoo, que prácticamente es solamente una célula, pero que podríamos decir que es como una bacteria, pero no, porque este ser vivo sí tiene un núcleo, incluso tiene dos. Tiene un núcleo más grande y otro núcleo más pequeño, que el núcleo más grande se llama macronúcleo y el más pequeño se llama micronúcleo. Pero es solamente esto, o sea, es solamente una célula. Pero esta célula determina a todo en sí, el elemento, y se llama protozoos. Y hay estos 4 tipos de protozoos según la forma que tenga. Por ejemplo, como hablábamos que se clasifica según su movimiento, los protozoos pues serían los que ya mencionamos. Por ejemplo, aquí tenemos ameboides o sarcodinos, que sería lo mismo que está acá, que el rizópodos, que sería el que tenemos acá. Sería el mismo, pero al final siguen siendo 4, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos el primer protozoo que son los ciliados, que su forma sería esta, y debido a su movimiento, entonces sería el primer protozoo, ¿verdad? Este sería, que esto se encuentra muchas veces dentro de nuestro organismo, o algunos pues son beneficiosos porque ayudan a contrarrestar algunas bacterias, y otros pues vienen pues a maleficio, ¿verdad? Nos vienen a afectar en nuestro organismo. También tenemos este otro tipo de protozoos, que también es un parásito, que tendría esta forma que tenemos acá, que son los flagelados. Y tenemos el rizópodos, que sería que serían también las amebas, que también son conocidos como amebas, por eso les decía que son ameboides, que son las mismas de ameboides o sarcodinos. Entonces tendríamos estas de acá, que tendrían esta forma, y tenemos los esporozoos, que serían prácticamente esporozoides, que serían estos de acá, que sería un parásito, pero la diferencia es que no se mueve, es inmóvil, y que tendría esta forma. Entonces esos son los protozoos. Y también tenemos en el caso de
en el reino fungi, que sería el reino de los hongos, que debido a su forma de su apariencia y su forma de alimentación y su forma de reproducción, pues establece otro reino que no se pudo clasificar en el mismo de los reinos animales, o perdón, reinos de las plantas. Permítame un momento. Ahorita vamos a seguir. Permítame un momento. Entonces, el reino de los fungis prácticamente dice que existen actualmente 80,000 especies de hongos. Eso es lo que, primera característica de los hongos, que hay 80,000 especies. Permítame un momento, ahorita solo que estoy acá. Entonces, este reino de los hongos, prácticamente 80,000 especies hay en la Tierra. 70 especies son hongos bioluminiscentes, significa que hay 70 hongos que se iluminan, que tienen esa característica. Reproducción por esporas. ¿Cuáles son las esporas? En los hongos, las esporas es un mecanismo de defensa que activan los hongos para poder defenderse de sus enemigos. Es decir, las esporas son prácticamente es como un tipo veneno, ¿verdad? Que aquí este hongo que tienen acá, que pueden observar en la imagen, este hongo está expulsando esporas y que estas esporas el viento las va a trasladar y pues van a terminar de caer en otro tipo de terreno que va a ser fértil y es ahí donde caen estas esporas en otro terreno y pues caen y pues vuelve a surgir este hongo, ¿verdad? Entonces estas esporas son un mecanismo de defensa y a la vez un sistema de reproducción. Heterótrofas prácticamente necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces son heterótrofas, no precisamente son como las otras que son autótrofas que generan su alimento, como el caso de las plantas, ¿verdad? Y son multicelulares y algunos son unicelulares. Entonces hay hongos que tienen varias células y otros que tienen solamente una célula, que es una célula es prácticamente todo el hongo. Y hay otras que sí realmente tienen pues varias células, que tienen un tejido y pues así también se clasifica el reino de los hongos, que no podían entrar en las plantas porque miren, con esa característica de las esporas, ya con eso ya es para ponerlo aparte, ¿verdad? No pueden entrar en las mismas que las plantas. Y en el caso de los hongos se clasifican en estos 5 que tenemos acá: zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y quitriomicetos. Esos serían los hongos que están en el planeta Tierra. Aquí tenemos un pequeño diagrama que, digamos, los hongos se clasifican en ficomicetos, ascomicetos, bisiomicetos y deuteromicetos. Aquí tenemos solo 4, nos hizo falta uno de acá de los 5 que había mencionado acá, pero aquí sería la imagen de cómo sería cada hongo. Este sería cada hongo, ¿verdad? Que existe. Hay unos que pueden ser comestibles como el champiñón que está acá, que sería basidiomicetos, que sería el tipo de hongo que es comestible, ¿verdad? Pero si lo que tenemos aquí en amarillo, des en cuenta, lo que tenemos aquí en amarillo sería su taxonomía, es decir, su nomenclatura binomial o su nombre científico, que sería Agaricus campestri, que sería entonces su nombre o su nomenclatura científica, su nomenclatura binomial, que al final este sería su nombre científico o su taxonomía, ¿verdad? Entonces lo que tenemos en amarillo sería la taxonomía de estos tipos de hongos. Entonces acá tenemos el moho negro del pan, que sería el ficomicetus, que sería prácticamente, tendría esta forma. Tendríamos este otro tipo de hongo, que sería la levadura de cerveza, que también los hongos se van fermentando, es decir, que a través del tiempo pues se van generando, se van formando. Por eso dicen que algunos hongos son
unicelulares porque a veces solo uno, ¿verdad? Se forma y ahí con eso pues ya genera un pueblo pues de una colonia de hongos. Y tenemos el otro, ¿verdad? Que sería que este es muy beneficioso también, que sería producto de penicilina. Este es un hongo que se obtiene la penicilina. Entonces, que su nombre científico tendríamos acá. Y pues prácticamente estos serían los hongos. Digamos que en el caso de la penicilina, su mecanismo de sus esporas sirven para poder producir lo que es la penicilina. El reino de las plantas está formado por varias especies distribuidas en diferentes ambientes. Las plantas utilizan unos vasos conductores necesarios para la circulación de sustancias a su interior. Entonces, las plantas en su interior o en su tallo, digamos, tienen pues, algunos pues tienen unos tubos donde pueden circular ahí adentro lo que es el agua y algunos nutrientes de la tierra para poder alimentarse, ¿va? Entonces, las plantas se clasifican en dos, en no vasculares, que sí tienen, digamos, un tubo interno para poder alimentarse, y las que no tienen, perdón, las vasculares son las que no tienen tubo interno, y las vasculares o traqueofitas, que sí tienen un tubo interno para poder alimentarse, para poder succionar, digamos, el agua y poder alimentarse todo su ser de la planta. Entonces, las vasculares tienen un tejido xilema y otro tejido floema. Las no vasculares no tienen esto. Y las vasculares sí. Entonces, ahora las vasculares se dividen en plantas sin semilla. Para hacerlo un poquito más sencillo, no voy a decir el segundo nombre, pero entonces sería que se dividen en planta sin semilla y planta con semilla. Entonces, en las vasculares, es decir, que sí tienen un xilema y un floema, hay algunas que tienen semilla y otras que no tienen semilla. Digamos que las que sí tienen semillas, algunas dan frutos y algunos no dan frutos, que son las que dan frutos son angiospermas y las que no dan frutos se llaman gimnospermas. Y las no vasculares consideradas como briófitos, primeras plantas que conquistaron el medio terrestre, entre ellos están el musgo. Entonces, digamos, el musgo, si se dan cuenta, el musgo no tiene como que tallo, entonces no tiene ese tubito donde pueda succionar el agua y los nutrientes de la tierra. Entonces, como el musgo solo es como un pequeño, como que grupito de monte, ¿verdad? Entonces, no tiene ese tallo. Entonces, aquí miramos su clasificación, que digamos las plantas, digamos, están los que sí tienen xilema y floema, que serían los que están acá, algunas que sí tienen frutos o los que tienen frutos y los de sin frutos. Digamos que los que no tienen frutos sería el pino, el ciprés y el abeto. Estos no tienen frutos, no producen frutos, no tienen solo simplemente son las hojas, ¿verdad? Y el árbol en sí. Y los que tienen frutos, pues está el roble, el cactus y el tomillo, que estas sí tienen frutos, sí tienen semilla. Estas no tienen semilla. Y en el caso de las plantas sin flores, digamos, aquí tenemos los musgos, que serían los no vasculares, y también tendríamos lo que son los helechos, que prácticamente solo son como que las hojas, ¿verdad? Solo son hojas, no tienen pues mayor característica. Y en el reino animal, los animales se organizan heterótrofos que ingieren otros seres vivos como fuente de energía. Dice que han explorado diversas formas de alimentación, reproducción y desplazamiento. Esto debido a las células especializadas como las neuronas. Entonces, las características de los animales tienen células eucariotas, tienen células pluricelulares y reproducción sexual, algunos asexual, y son móviles. Entonces, la clasificación puede ser en invertebrados,
Entonces, la mayoría son vertebrados y algunos son invertebrados. Y los vertebrados dice que poseen, pues, esquelatura. Entonces, eso sería prácticamente. Entonces, permítame un momento, ahorita vamos a seguir. Bueno, entonces, jóvenes, creo que la vamos a dejar hasta acá por el momento. Y digamos, la clasificación de los animales sería esta, ¿verdad? Reino animal, vertebrados, invertebrados. Y pues sería prácticamente ese tipo de... entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Bueno, si no tienen dudas, entonces lo dejamos por el día de hoy hasta acá con este tema. La tarea se las voy a publicar de este tema del reino animal, se las voy a publicar ahí en el grupo de WhatsApp. Y pues cualquier duda me comentan, estamos para servirle. Como ya les digo, por alguna cuestión de horario, entonces teníamos establecido hasta las 10:30, pero vamos a dejar la clase por el día de hoy para los de segundo y quinto perito en computación. Entonces, nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga y ahí les voy a publicar la tarea del reino animal, o de los tipos de reino, perdón, reinos de la naturaleza, en el grupo de WhatsApp. Nos vemos y van a tener una semana, ¿verdad? Entonces, esta tarea de los reinos de la naturaleza van a tener de aquí al otro viernes para poder entregarla. Y las de la taxonomía todavía van a tener fin de semana para poder hacerla. Entonces, que tengan buena tarde. Nos vemos, jóvenes de segundo y de quinto. Buenos días, jóvenes de sexto. Buenos días, profe. Hay algunos problemas ahí con el link, ¿verdad? Que todavía están recibiendo clases ahí en esa. Pero el tema de hoy es muy interesante y también les voy a dejar la tarea para, bueno, que ya se las dejé ayer, pero que hoy les voy a explicar también qué van a hacer con el día de hoy, ¿verdad? O con lo que voy a explicar el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para poder para poder presentarles el tema del día de hoy. Bueno. Entonces, el tema del día de hoy va a ser la inteligencia emocional. La clase pasada, pues, habíamos visto lo que es la inteligencia en sí, el concepto, el coeficiente intelectual.
y pues establecimos algún tipo de inteligencias. Entonces, digamos, vamos a profundizar como eso viene relacionado al tema del día de hoy, que es la inteligencia emocional. Y que la inteligencia emocional pues está implicado, viene relacionado también lo que es la intrapersonal y la interpersonal. Esta inteligencia pues es muy importante. Ustedes que ya van a un campo laboral o si algunos están trabajando, pues es muy importante que tengan este tipo de inteligencia. Lo bueno de hay algunos que nacen ya con este tipo de inteligencia, es decir, de forma heredada, porque sus papás pues tienen este tipo de inteligencia, entonces la heredaron hacia ustedes. Pero lo bueno es de que si usted no la pudo heredar, digámoslo de esta manera, la puede mejorar o la puede obtener. Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? Lo importante es de que todos, si usted no lo puede, si no lo tiene, lo puede tener. Se puede adaptar a eso. Entonces, vamos a ya profundizar en el tema. Entonces, la inteligencia emocional, para poder entenderla, vamos a explicar antes lo que es inteligencia interpersonal. Interpersonal. Que la inteligencia interpersonal, en pocas palabras, sería la relación y comunicación con los demás. Por ejemplo, yo no sé cómo usted se considera, no sé si usted se considera como que una persona que se comunica fácilmente con las otras personas, o quizás su forma de ser es muy agradable y con los demás pues usted es como que una persona muy accesible y muy fácil de conseguir amistades por su misma forma de ser. Entonces significa que esta inteligencia interpersonal pues la tiene muy elevada porque usted tiene fácil comunicación hacia los demás, ¿verdad? Porque las demás personas pues logran tener logran tener pues confianza con usted, entonces significa que usted tiene una buena inteligencia interpersonal. Pero esto forma parte de prácticamente de la inteligencia emocional. O sea, esto es parte de la inteligencia emocional. Permítame, ¿hay alguna persona ahí que tiene activado su micrófono? ¿Sería tan amable de desconectar su micrófono? Pablo, ¿puedo te disculpo cuando vas? Bueno, ya lo desactivé aquí, no tenga pena. Bueno. Entonces, esa sería la inteligencia interpersonal, ¿verdad? Que va a tener buena relación o comunicación con los demás. Una persona muy amigable, ¿verdad? Una persona que es muy fácil, pues, interactuar con los demás. Entonces, eso sería en cuestión de la interpersonal. Intrapersonal, que sería conocimiento de uno mismo, también se refiere a la comunicación con uno mismo, no solamente conocerse, sino también gestionar las emociones internamente. Esto también forma parte de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en la intrapersonal, a diferencia de la interpersonal, que la interpersonal ya es como que exteriormente con los demás, en la intrapersonal ya es qué tanto control tiene sobre sus pensamientos, sobre sus emociones. ¿Qué tanto se comunica con usted mismo? Por ejemplo, usted sabe identificar cuando algo le molesta, sabe identificar cómo se siente en algunos momentos, sabe encontrarse, sabe decir, bueno, yo ahorita me siento triste por esto y todo esto, ¿verdad? O en algún momento usted pues se siente enojado, pero lo logra identificar. Hay algunas personas de que se enojan, pero no se dan cuenta y actúan impulsivamente y terminan pues afectando toda su relación, ¿verdad? Entonces en la intrapersonal es prácticamente la comunicación que uno tiene
consigo mismo. Y también controlar las emociones. Entonces, eso es una capacidad muy elemental entre nosotros cuando podemos controlar nuestras emociones. Por ejemplo, si a usted le enoja algo, pero usted dice, no, voy a calmarme, no voy a actuar impulsivamente, significa que su inteligencia intrapersonal está pues muy elevada, sabe controlar sus emociones, no tan fácilmente pues se enoja, a pesar de que existe provocación, pero logra controlar sus emociones, entonces es una ventaja de la intrapersonal. O digamos, usted se siente triste, ¿verdad? O se siente nervioso, digamos, es otro tipo de reacción entonces se empieza como que a angustiar, pero usted lo sabe controlar y se relaja. Entonces, esa es una inteligencia intrapersonal. Entonces, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal son fundamentales para la inteligencia emocional. Hay algunas personas que tienen esta, que saben controlar sus emociones, pero que tienen ausencia de esta otra, ¿verdad? Pero en general, la inteligencia emocional pues abarca estos dos tipos, la intrapersonal y la interpersonal. ¿Alguna duda con lo que se ha mencionado? Entonces, ya definiendo qué es la inteligencia intrapersonal y interpersonal, entonces vamos a definir lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Dice acá, es la capacidad. Si se dan cuenta, lo que está con rojo es muy importante. Entonces, capacidad para identificar, guiar, desarrollar y controlar las emociones que sentimos para que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Entonces, démonos cuenta de que en la inteligencia emocional, pues vamos a poder identificar nuestras emociones, guiarlas de forma adecuada, accionarlas de forma adecuada, que sería desarrollarlas, y controlarlas de forma adecuada también, ¿verdad? Todo esto implicado a las emociones. Entonces, la inteligencia emocional, capacidad para poder identificarla, número uno. Número dos, para poder orientarlas o guiarlas de manera adecuada. Número tres, desarrollarlas o accionarlas en el momento adecuado. Y número cuatro, controlarlas. Y que esto nos van a ayudar, o sea, que todo esto, a nosotros al poder activar nuestras emociones y poder tener control de las mismas, entonces lo que vamos a conseguir son pues algunos propósitos o vamos a tener algunos objetivos que necesitamos. Por ejemplo, ustedes que ya van para un pues a laborar, digamos, los que están en dibujo en construcción o también los que están en diseño gráfico, van a ir a una oficina y pues lógicamente van a tratar con algunas personas que posiblemente no vayan a responder de la mejor manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, imaginemos una situación, ¿verdad? Donde usted está trabajando en una oficina, ya sea como dibujante, en alguna oficina de construcción, o digamos en el caso de los diseñadores, en una oficina donde se diseña, donde hacen pues material para diseñar. Permítame, aquí tengo un... Ahí está. Bien, digo que sí. Ahí Pablo hizo su pregunta, pero se puede. Pero ahorita van a ver la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, digamos, les mencionaba de que están en un plano. Imagínense que imaginémoslo, ustedes están trabajando en una oficina, ya sea de construcción o de diseño. Imaginémoslo. Llega un cliente. Usted le hizo un diseño de una casa o le hizo el diseño de una empresa,
de una cafetería, digamos, y llega y le empieza a maltratar, ¿verdad? Decir, mire, usted no siguió mis indicaciones, ¿por qué lo hizo de esta manera? ¿Y por qué le hizo esto? Hasta le puede decir que quedó todo horrible, ¿verdad? Pero usted simplemente siguió las indicaciones que él le había dado. Pero la persona no consideró eso, ¿verdad? El cliente, digamos, no consideró eso. Entonces a usted le va a enojar porque va a decir, yo seguí sus instrucciones, yo lo trabajé, o sea, yo lo hice lo mejor que pude. Y usted se va a sentir como que no valoraron su trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que usted se puede molestar y le puede contestar mal a esa persona. O sea, al cliente usted le puede responder mal. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a aplicar ahí lo que es su inteligencia emocional. Va a controlar, va a tratar la manera de que su enojo no lo domine. Y a pesar de que el cliente lo está maltratando, le está diciendo de que usted tal vez no hizo bien su trabajo, de que no sabe hacer su trabajo y en fin, le puede decir un montón de cosas que a usted lo pueden molestar. Pero es muy importante mantener un control, es decir, controlar las emociones. Y primeramente, por eso le decíamos acá que la inteligencia emocional es, primeramente, identificar. Bueno, y usted dice, este señor me está enojando, ¿verdad? Identificó de que usted se siente enojado por lo que le está diciendo el cliente. Usted después dice, bueno, voy a tratar de controlarme, ¿verdad? Voy a guiar mis emociones con el Señor, pero de forma adecuada. Entonces usted va a desarrollar, le va a responder, a pesar de que él lo está maltratando, le está diciendo un montón de cosas que a usted le está molestando, usted va a tratar de la manera de responderle adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya le dijo de todo, ¿verdad? Que su trabajo no sirve y que esto y que el otro. Entonces usted viene y le dice, mire, perdone, si quiere lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Pero yo simplemente seguí con lo que usted me dijo y pues si no le gusta, si quiere, entonces me da un tiempo más y le voy a pues a hacer otro diseño. Solo me aclara en cuál es o qué es lo que quisiera que se cambie para poder trabajarlo. Entonces se da cuenta de que a pesar de que el señor lo estuvo maltratando, le estuvo diciendo de todo, usted está reaccionando de manera adecuada y por lo tanto no tampoco le empezó a aventar su madre, dirán por ahí, o no le empezó a decir un montón de cosas, ¿verdad? Sino se controló y a pesar de que él quizá no tiene razón, usted supo controlar su ira o su enojo y pues demostró una acción diferente a la que él estaba demostrando, ¿verdad? ¿Y eso qué consiguió? Primeramente consiguió que usted conservara su trabajo, ¿verdad? Ese sería uno de los objetivos, conservar su trabajo. Segundo, evitó un problema mucho mayor, que incluso tal vez llegara a provocar golpes o situaciones pues ya más preocupantes ahí entre el cliente y usted, ¿verdad? Y pues tercero, pues logró que también, digamos, la persona se pudiera controlar también, ¿verdad? Al ver la persona que usted no le siguió con la molestia que él tenía, pues no tuvo más que controlarse, ¿va? O no tuvo más que, al final, mejor ya no decir mayor cosa. Entonces, esa es una de las ventajas y importancias de la inteligencia emocional. Entonces, es muy importante y no solo aplica para su trabajo, para su vida. Digamos, si alguno de ustedes tiene novio o novia, hay momentos donde quizás pues ustedes se lleguen a desesperar y decir, bueno, ya no, es que vos no me entendés acá y se vuelve un problema, ¿verdad? Entonces hay que tener buena inteligencia emocional para poder controlar, tener control primeramente de las emociones para no empezar a llorar o para no enojarse con su pareja, ¿verdad? Y también lo mismo pasa con sus papás. Por ejemplo, digamos su papá o su mamá lo empieza a regañar por cualquier cosa, ¿verdad? O por alguna situación que usted pues también fue descuidado. Y usted se molesta con su mamá, ¿verdad? Porque lo está regañando. Entonces usted le puede contestar, pero eso no sería lo ideal. Lo ideal sería controlar su emoción y no faltarle respeto a sus padres, ¿verdad? Entonces, eso forma parte de la inteligencia emocional. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades de la inteligencia emocional?
cuáles son las, por decirlo así, las ventajas de la inteligencia emocional. Número uno, tenemos que hay mucha empatía. ¿Y qué significa la empatía? Significa, como tal vez por decirlo con palabras pues, que han escuchado en algún momento, como ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Ponerse en el lugar de la otra persona. Eso es tener empatía. Entonces, cuando usted tiene empatía, logra comprender a la otra persona. Se pone en el lugar de esa persona. Entonces, cuando usted se pone en el lugar de esa persona, logra entenderlo más. Logra saber por qué está haciendo eso, por qué está actuando de esa manera. Entonces, en la inteligencia emocional, pues entra lo que es la empatía. Y también entra lo que es la expresión de sentimientos. ¿Qué significa esto? Que usted con la inteligencia, si tiene buena inteligencia emocional, va a poder expresar sus sentimientos de la manera correcta. Por ejemplo, usted se siente triste, ¿verdad? Pero algunas personas, digamos, cuando están tristes, no quieren hablar con nadie, solo simplemente se encierran y en fin. Pero si usted se siente triste y lo quiere, pues lo va a comentar, le pregunta a alguien, ¿y por qué estás triste? ¿Verdad? Entonces usted lo sabe expresar y lo sabe, pues, sin estar, pues, digamos, sabe controlar sus emociones, no exagera en sus emociones, sino sabe controlarlo. Y pues la expresa de la mejor manera, ¿verdad? O si usted está enojado y dice, bueno, por ejemplo, como les decía del señor, ¿verdad? Del cliente que llegó ahí a maltratarlo. Y usted dice, bueno, si quiere, nosotros deme la oportunidad y lo vamos a arreglar, ¿verdad? Vamos a hacer las modificaciones que usted desee. Entonces, usted lo que está haciendo ahí está expresando bien sus sentimientos, ¿verdad? No está como que enojándose rápidamente y así actuando impulsivamente. La simpatía, qué tan amigable es, ¿verdad? Si se puede relacionar muy bien con, que aquí viene relacionado a la interpersonal, ¿verdad? La simpatía. La persistencia es otra cualidad de la inteligencia emocional. Muchas veces nosotros nos desanimamos, como algunos aquí estaban escribiendo de que a ver si ganamos, dice. Y eso es lo que usted debe de mejorar como la inteligencia emocional, que sería la persistencia. Es decir, no, yo voy a ganar. Yo sé que tal vez he fallado en no entregar algunas tareas, sé que tal vez no me he preocupado mucho, pero voy a hacerlo y voy a mejorar y voy a tratar de salir en limpio y me voy a graduar. Entonces, usted está siendo positivo, usted está siendo persistente, a pesar de que tal vez las circunstancias no lo determinan como tal, pero usted puede ser persistente y puede pues demostrar alguna motivación propia para poder continuar y no desanimarse. Yo sé que tal vez algunos no han aprovechado bien el tiempo, otros pues no les ha gustado este sistema, pero otros han sido persistentes y han permanecido. Hay tal vez algunas ocasiones donde usted tiene que hacer algún tipo de tarea y tal vez ha llegado el momento donde usted dice, ah, yo no la quiero hacer, ¿verdad? No, ya me aburrí de hacer tanta tarea. Pero usted es persistente y dice, no, la voy a hacer porque voy a conseguir algo a cambio de esto, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la cordialidad. Qué tan amable es usted, ¿verdad? Qué tan respetuoso es usted. Entonces, todo esto viene generado o relacionado a lo que es la inteligencia emocional. ¿En qué áreas podemos aplicar la inteligencia emocional? Como yo les mencionaba, ¿verdad? Cuando les decía, la inteligencia emocional la podemos aplicar en nuestra vida personal, ya sea con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra novia o con nuestro novio, ¿verdad? O dependiendo si usted es mujer o hombre. O también en nuestra vida profesional. Cuando usted vaya a trabajar en alguna oficina que por lo que usted está culminando sus estudios es para trabajar en alguna oficina y prácticamente es en el diseño, solo que uno está dirigido en la construcción y el otro digamos, en cuestión de marketing o en la apariencia de algunas empresas, ¿verdad? Y en la forma académica. Entonces, también acá, como les decía, si usted se siente desanimarse, debería de mejorar la inteligencia emocional y autoanimarse a decir, bueno, no hay que seguir, yo sé que es un momento difícil, pero, o digamos, en mi familia está pasando todo esto y a veces pareciera que no voy bien, ¿verdad? Pero usted dice, no, yo sé que las cosas van a mejorar, yo sé que pues vamos a tener un mejor
un cambio positivo más adelante, pero voy a seguir, ¿verdad? Y en sus pensamientos está estableciendo ideas positivas. Y esas ideas les pueden ayudar a usted para poder seguir con lo que está haciendo. Y los ejemplos que ya les dije, ¿verdad? Entonces ahora, aquí hay una controversia en algunos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿El coeficiente intelectual o el coeficiente emocional? ¿Qué sería más importante? Anteriormente tal vez se decía que era más importante el coeficiente intelectual, ¿verdad? Que decir, bueno, ser bueno para los números, tener una habilidad para analizar y memorizar es lo mejor, pero no. Actualmente es más importante el coeficiente emocional que se deriva o que se simplifica con las letras CE. Entonces vamos a decir de que el coeficiente emocional son características de la personalidad referente a la gestión de emociones. Es decir, de que nosotros, al final de cuentas, vamos a poder, vamos a tener un mejor desempeño en nuestra vida a través de el coeficiente emocional. La inteligencia intelectual, que sería propia de cada sujeto, se obtiene gracias a la diferencia de pruebas o tesis con parámetros como la velocidad de procesamiento, comprensión verbal, memoria, entre otros. Por ejemplo, las escalas de Wechsler. Esto ya lo mencionamos en la clase pasada. Pero entonces, ¿cuál sería mejor? Realmente es mejor tener un coeficiente emocional alto, porque eso va a hacer que usted pues prospere en su vida. Va a hacer de que si algo usted no entendió y si tiene la inteligencia emocional, pues se va a autoanimar y va a decir, no, yo sé que no puedo, pero lo voy a lograr. Y entonces hay que tener una disciplina. Pero toda esta, es decir, usted puede controlar sus emociones, tiene control de intrapersonal, que ya sería el control interno de usted. Y si usted tiene todo eso, o sea, si usted dice, bueno, estoy triste, pero no voy a seguir más triste porque esto va a afectar en mi rendimiento académico, por ejemplo. Entonces usted, su coeficiente emocional, pues lo va a conseguir. Todo esto se consigue. Si usted es una persona algo negativa y que es una persona impulsiva con sus emociones, no se preocupe, lo puede cambiar. Puede tener un coeficiente emocional elevado siempre y cuando exista, pues, voluntad de usted de querer cambiar las cosas. Entonces, sí se puede lograr, pero siempre usted debe de estar, pues, motivado a hacer los cambios. Entonces, aquí hay una frase de digamos, de un psicólogo famoso que escribió un libro y que es un bestseller, que significa que es un libro, pues, reconocido mundialmente y vendido mundialmente. Entonces, dice que es periodista y psicólogo, ¿verdad? Que es de los Estados Unidos. Entonces, él propuso la idea siguiente, que la gestión de las emociones podrían ser más determinantes para obtener el éxito de una persona que su coeficiente intelectual. Es decir, una persona puede ser demasiado inteligente, puede tener la habilidad para controlar, digamos, alguna maquinaria o puede ser muy inteligente a la hora de diseñar, puede ser muy inteligente a la hora de hacer un plano o hacer puede tener mucha creatividad, digamos, para poder hacer un logotipo de alguna empresa, pero si su carácter es impulsivo, no tiene control de sus emociones, que fácilmente pues se enoja o se pone nervioso, todo eso, al final puede no servir de nada, ¿verdad? Entonces es muy importante tener una inteligencia emocional elevada. Entonces por eso les digo, hay que priorizar ese tipo de inteligencia, porque muchas de las empresas actualmente lo primero que piden es tener buenas relaciones con el personal, es decir, interactuar de forma adecuada, de no estar así como que tener disgustos con los compañeros de trabajo. Entonces, todo eso ya le da la importancia en las empresas. Es una de las condiciones que ponen algunas empresas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que usted, como le digo, si no lo tiene, no se preocupe, lo puede obtener, pero siempre y cuando exista, pues, voluntad de usted de poder hacer esos cambios. Y pues eso sería la clase para el día de hoy. Solo rápidamente les voy a decir cómo van a hacer la tarea. Cómo van a hacer la tarea que les asigné el día de ayer. Ahorita les voy a decir rápidamente cómo va a ser la tarea.
Entonces solo les voy a presentar acá el... ¿Dónde está? Entonces, en la tarea, ahorita les voy a presentar mi pantalla. Con esto vamos a terminar. No sé si tienen algún comentario, alguna duda con lo que se ha dicho. Bueno. Bueno, esta sería la tarea. Entonces, de primero, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a la primera tarea, que sería la tarea número 3, aspectos de la inteligencia emocional. Entonces van a hacer un listado de 5 aspectos o acciones para obtener una inteligencia emocional adecuada, agregando definición y explicación del por qué esos aspectos. O sea, usted va a colocar, va a hacer un listado de qué aspectos hay que tener para tener una inteligencia emocional. Por ejemplo, la amabilidad, y usted explica la amabilidad y empieza y explica por qué agregó eso. Y va a colocar como mínimo 5. Si quiere agregar más, pues también está bien, ¿verdad? Y en la tarea número 4, aquí es donde quiero pues resaltar. En la tarea número 4 va a ser lo siguiente. Si logran ver mi pantalla, ¿va? Entonces, en la tarea número 4 lo que van a hacer es, primero, dice que es realizar una encuesta virtual. ¿De acuerdo? Van a hacer una encuesta virtual que deberán hacer a 10 personas. Es decir, de que aproximadamente son 10 personas de dibujo en construcción y son 15 de diseño gráfico, si no mal recuerdo. Más o menos. Pero entonces significa que deben de haber 250 encuestas como mínimo a la hora de estar revisando este documento. Es decir, entonces debe de hacer la encuesta a 10 personas como mínimo sobre la inteligencia emocional con el siguiente enlace. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Compartir este enlace, ¿de acuerdo? Van a compartir este enlace con algunas personas y le van a pedir a ustedes de favor que respondan esa encuesta. Si quiere, vamos a ingresar acá para que ustedes puedan visualizar un poco cómo es la encuesta más o menos. Ahorita vamos a ver acá. Bueno, para que ustedes tengan idea, entonces, esta es la encuesta que hay que, pues, mostrar prácticamente. Entonces, ustedes comparten el enlace y las personas tienen que responder, ¿verdad? Por ejemplo, una de las primeras preguntas sería, ¿cuándo usted se molesta con alguna persona? ¿Qué es lo primero que hace? Y están las opciones, ¿verdad? Entonces, ya una vez que hayan respondido o que hayan compartido 10 veces la encuesta, entonces van a revisar aquí en esta sección, miren, donde está, voy a revisar otra vez. ¿Dónde está, digamos, este lapicito? Van a revisar la encuesta y van a ver en respuestas. Entonces aquí hay algunas respuestas, miren. Y aquí hay algunos gráficos, miren, conforme vayan respondiendo las personas. Y eso lo van a agregar a su documento. Esto, miren, aquí en respuestas agregan, si quieren le toman captura o copian las gráficas y lo agregan a su documento. Entonces voy a terminar explicando. Entonces, tendrán hasta el día sábado 12. Profe, explique otra vez, no entendí bien, perdone. ¿Cuál quiere que le explique otra vez? Después del link, entra un link, después que, digamos que se lo mandan a la persona, ¿verdad? Ajá, a 10 Después personas. responden y para pegarlo en nuestro documento, ¿cómo es? Ah, bueno, entonces aquí ya tienen, miren, entonces aquí hay algunas respuestas. Por ejemplo, ahorita llevamos 7 respuestas. Como le digo, deben de haber como mínimo 250 respuestas. Digamos, entonces usted se va en esta pestaña que dice respuestas y aquí le va a aparecer gráficos, miren, resumen. Entonces aquí hay, de la primera pregunta, 26% respondieron que tienen la costumbre de gritar, ¿verdad? El 28% tienen la costumbre de ignorar y el otro por ciento pues respira y analiza, ¿verdad? Entonces, todo esto les va a servir información para poder hacer su trabajo. Lo agregan a su documento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer?
Como les digo, tienen hasta el día de mañana para poder compartir la encuesta. Esto ya se los expliqué. Entonces, dice, después deberá de realizar un informe con parte de la investigación y enviarlo en un documento PDF. ¿Qué va a llevar su trabajo? Primeramente, carátula. Segundo, la introducción. Usted va a explicar qué contiene su trabajo y a qué viene relacionado. Tercero, los objetivos. Un objetivo general y 3 específicos. Número 4, marco teórico. ¿Cuál va a ser el marco teórico? Va a investigar sobre la inteligencia emocional. Va a hacer una pequeña investigación, ¿verdad? Sobre la inteligencia emocional. Número 5, va a agregar lo que son las gráficas de las respuestas del cuestionario. Entonces, aquí es donde va a agregar estas gráficas, ¿verdad? Estas gráficas las va a agregar a su trabajo. Pero va a ser, digamos, el día domingo. Si usted quiere, pues, ir avanzando pronto con su trabajo, la va a agregar entonces el día domingo. Va a empezar si quiere a trabajar, pero el día sábado ya tienen que estar todas las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces usted va a tener acceso a las gráficas, a las cómo han ido respondiendo las personas. Y aquí también está otra pestaña que dice las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas? Entonces, pero lo que a mí me interesa prácticamente son las gráficas, cómo ha ido respondiendo cada persona. Y eso lo van a agregar a su documento. Aquí por eso les agregué gráficas de respuestas del cuestionario. Y número 6, el análisis de los resultados. Usted va a analizar, según las gráficas que ya agregó y que ya observó, las va a analizar y va a realizar un comentario, ¿verdad? Las conclusiones deben de ser relacionadas a los objetivos. ¿Qué conclusiones? Si digamos uno de sus objetivos fue saber si las personas poseen un alto coeficiente emocional, por ejemplo. Entonces usted en las conclusiones va a establecer, me he dado cuenta que la mayoría de personas carece de esta coeficiente emocional, ¿verdad? Por ejemplo. Y la bibliografía, pues va a agregar los enlaces donde usted realizó algún tipo de investigaciones, ¿verdad? Anexos. En los anexos va a agregar la captura de pantallas a quienes compartió, a las personas que compartió el enlace, ¿verdad? Para como que solventar que usted realmente compartió esta encuesta. Realmente compartió esta encuesta, ¿verdad? Solo para eso va a servir. No sé si tienen alguna duda. Sí, profe. Dígame. Entonces, digamos, si yo si lo envío en un grupo, tengo que tomarle captura de que envíe ese mensaje de la encuesta. Exactamente. Ah, bueno. Sí, pues, miren, si ustedes pueden, digamos, mandarlo más de 10 personas, estaría excelente. Entre más sea a quien les envían la encuesta, más precisa va a ser los datos, ¿verdad? Entonces, entre menos personas, pues va a ser un poquito, pues, no va a ser tan atinada, y entre más personas, pues va a ser mucho más atinada la información. Entonces, eso sería el trabajo. Este trabajo sí va a tener un punteo, pues, algo grande, la tarea número 4, porque, no sé, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de dejarle otra tarea a ustedes. Pero si no, esas son las únicas tareas, y sí, pues la otra semana tal vez les asigno la otra tarea. Pero en sí, esta sí va a tener, y unas observaciones que quiero dar es de que el trabajo puede hacerse a computadora o también de forma escrita a mano, ¿verdad? Usted decide. Porque si usted dice, es que mi computadora no está bien, no, entonces lo puede hacer a mano, ¿va? Como a usted se le haga más fácil. Y lo que sí hay que resaltar también es de que si existen trabajos iguales, cada trabajo entonces ya va a ser valorado con la mitad del punteo, ya no va a estar valorado con el punteo total. Si yo logro identificar 2 trabajos iguales, tengan por seguro de que ya no va a tener el punteo total del trabajo. Eso sería con respecto a la tarea. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, Sí. se le puede estar mandando así como que vamos avanzando para que usted nos diga si vamos bien o vamos mal. Sí, me pueden ir informando, claro. Ahí en WhatsApp me pueden ir preguntando, informando si tienen alguna duda.
Me preguntan también acá una persona si se puede compartir en cualquier red social. Sí, la idea es saber cómo reaccionan la mayoría de personas, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a ver, para que ustedes tengan idea, cuáles son las preguntas. Porque la idea es que los demás, pues, eso sí, que respondan con honestidad y que ustedes lo puedan compartir. Digamos, una de las primeras preguntas sería, cuando usted se molesta con alguna persona, ¿qué es lo primero que hace? Digamos, háganselo ustedes mismos ahorita y respondan, ¿va? Así solo con ustedes. La otra sería, ¿sabe reconocer sus errores? La pregunta, pues, que cualquiera pueda responderlo, ¿no? ¿Se considera una persona comprensible? Entre paréntesis hay una pequeña explicación, como por ejemplo, trata de entender por qué la persona está actuando de alguna manera. Sí, no, pocas veces, casi siempre. ¿Reflexiona sobre su forma de actuar al momento de relacionarse con otras personas? Sí, no, pocas veces, casi siempre, ¿verdad? Y la última pregunta son 5. Realmente la encuesta es muy rápida. ¿Tiene la costumbre de automotivarse cuando se encuentra en una situación difícil? Sí, no, pocas veces, casi siempre. Entonces, según las respuestas que obtengan de estas preguntas, pues van a sacar su análisis y van a determinar cuál fue. Como digo, aquí son 7. Hasta el momento han habido 7 respuestas, pero ya se puede determinar cuál es la tendencia, ¿verdad? Cuál es más o menos las personas, digamos, en esta. Un 85% dice que sí. Cuando dice, ¿se considera una persona comprensible? Bueno, dice que la mayoría dice que sí, ¿verdad? Las otras personas dicen que no. Como no estoy pidiendo datos de la persona que está respondiendo, entonces pueden contestar con toda la honestidad posible, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Tienen alguna otra duda, jóvenes? Así de una la aclaramos. ¿No? Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, las dejamos en la clase del día de hoy. Ya saben que cualquier duda que tengan me la pueden consultar. Recuérdense que para compartir la encuesta tienen hasta el día sábado, digamos hasta mañana, tienen para poder compartir. Hoy y mañana creo que es suficiente para poder compartirlo. Y si ustedes pueden compartirlo a más de 10 personas, pues excelente también. Como les digo, entre más gente, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿Dudas? Si no, entonces las dejamos hasta acá por el día de hoy. ¿No hay dudas? No, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense y éxitos en el resto del día.